acompañan son bienvenidos a este culto misionero. Nos honran con su presencia de poder estar aquí juntamente con nosotros en esta tarde. Vamos a leer la palabra del Señor, libro de Ruth, capítulo 1. Vamos a leer desde el verso 1 hasta el verso 7 y leemos el verso 15 hasta el verso 17. Libro de Ruth, capítulo 1. Vamos a leer desde el verso 1 hasta el verso 7 y luego leemos el verso 15 y el verso 17. Amén. En esta tarde, para la gloria del Señor Jesús. Amén. ¿Ya encontraron? Amén. Libro de Ruth, capítulo 1, verso 1 al verso 7, y leemos el verso 15 al 17. Amén. Amén. Dice la palabra del Señor: aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos. Y murieron también los 2, Malión y Kelión, quedando así las mujeres desamparadas de sus 2 hijos y de su marido. Salió pues del lugar donde habían estado, y con ella sus 2 nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Lean el 15. Leamos todos el 16 y el 17. Respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras 2. Amén. Pueden sentarse, tengan la amabilidad. Que el Señor añada bendición a su palabra en esta tarde. Le damos gracias al Señor por la oportunidad que nos concede. Quiero compartir con ustedes el tema: que se conviertan ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Amén. Amén. Ese es el tema en esta tarde, con la ayuda del Señor. Vemos claramente, hermanos, que por la gracia del Señor, Dios, a cada uno de los que estamos acá, de una o de otra manera, Dios nos ha colocado en algún lugar a hacer alguna labor, y en medio de esa labor siempre estamos rodeados de personas. Muchas veces algunos que tienen el mismo conocimiento que nosotros tenemos, otras veces no es el mismo conocimiento, sino que nos reunimos por alguna labor de trabajo, algún conocimiento de trabajo, y por este motivo pues estamos allí rodeados. Pero vemos de que algo muy importante es que nosotros, como iglesia del Señor, donde nosotros, Dios nos permita estar, nosotros guardemos la identidad de lo que nosotros somos. Amén, amén. Somos cristianos. Amén. Vemos claramente que la Biblia nos habla acerca de una familia temerosos de Dios,
una familia el cual ellos conocían a su Dios. Era una familia que contaban con la bendición de Dios. Había un padre, una madre y unos hijos. Y sabemos muy bien de que la Biblia nos habla de que en la antigüedad o en el tiempo antiguo, las mujeres de los hogares, las esposas, eran unas mujeres el cual la Biblia nos habla acerca de ellas, que eran unas mujeres que tenían una conducta, el cual nos habla de que esa conducta que esas mujeres tenían eran unas conductas irreprochables, porque eran mujeres temerosas de Dios, eran unas mujeres obedientes, sujetas a sus esposos. Y vemos claramente que se nos habla de que algo que había acontecido, y se nos habla acerca del tiempo de los jueces. Y en el tiempo de los jueces recorría en medio del pueblo un dicho, donde se dice: en estos días no había rey en Israel, y cada uno hacía lo que bien le parecía. Sucedía en el tiempo de los jueces que cuando Dios levantaba un juez para que juzgara al pueblo, sabemos de que el pueblo obedecía, pero ya cuando ese juez moría, inmediatamente el pueblo se volvía a un mal camino y entraba a celos. Hacían de que Dios entrara a celos, por lo que ellos hacían, se dedicaban a ofrecer sacrificios a los dioses paganos. Y vemos de que Dios entonces les enviaba a ellos que los persiguieran las demás naciones, y las demás naciones se levantaban contra ellos, y venían escaseces a su vida en cuanto a la parte espiritual, en cuanto a la parte material. Había una escasez en ellos, y ellos entonces clamaban a Dios, y llegaba Dios nuevamente y les levantaba un juez que les juzgara. Amén, amén. Entonces vemos de que en este pasaje bíblico, aquí se nos habla claramente de que hubo hambre en la tierra. Hubo hambre en aquel lugar donde habitaba este varón de Belén de Judá. Allí en Belén de Judá estaba este varón con su familia, llamado Elimelech. Y el nombre de Elimelech significa: mi Dios es rey. Y vemos claramente de que este hombre tomó a su familia, tomó a su esposa Noemí, su nombre significa dulzura, y tomó también a sus dos hijos, uno de ellos llamado Malión, que su nombre significa enfermizo, y también tomó a Kelión, que su nombre significa debilucho. Y vemos claramente de que este hombre tomó su familia y salió de allí, de Belén de Judá. Belén significa casa del pan, y Judá significa alabanzas del Señor. Salió de aquel lugar hacia los campos de Moab, él, su mujer y sus dos hijos, porque ellos habían escuchado de que allá había prosperidad, y se fueron allá hacia este campo de Moab. Y vemos claramente de que los moabitas eran descendientes de aquel incesto que hubo entre las hijas de Lot. Juntamente con él salieron dos pueblos. Y vemos claramente de que llegaron allí a los campos de Moab, y sucedió algo, de que estando morando allí por un espacio de 10 años, vemos claramente de que los hijos de Elimelech tomaron mujeres de ese pueblo moabita. Y vemos claramente de que el uno tomó a Orfa, que su nombre significa cervatilla,
la tomó como mujer, y el otro tomó a Ruth, que su nombre significa amistad o compañía, y la tomó como mujer. Pero vemos claramente de que Dios había declarado para ellos de que esta familia eran efrateos de Belén de Judá. Dios había declarado en esta familia de que ellos serían fertilidad. Pero vemos claramente de que este padre comenzó desde el momento que nacen sus hijos, comenzó a declarar en ellos de que ellos serían unos achacosos, unos enfermizos, unos debiluchos. Vemos claramente de que había un padre que estaba desubicado en el propósito de Dios. Pero vemos claramente de que en esta familia había una mujer de virtud, Noemí, una mujer temerosa de Dios, una mujer obediente, pero una mujer el cual tenía esperanza de que Dios había de hacer algo en la vida de ella. Una mujer que fue ejemplo. Y vemos claramente de que al pasar del tiempo que mueren estos dos jóvenes, inmediatamente estas mujeres quedaron desamparadas. Pero vemos claramente de que se escuchó una voz de que Dios había visitado a su pueblo para darles pan. Amén, amén. De que nuevamente allí en Belén de Judá Dios había derramado bendiciones. Y esta voz llegó a Noemí. E inmediatamente Noemí se dispone a volverse de allí, del camino donde ella iba siguiendo, allí en los campos de Moab, y se va hacia Belén de Judá. Pero vemos claramente de que ahora le están siguiendo estas dos jóvenes. Orfa y Ruth le están siguiendo. Pero vemos claramente de que Noemí llega y les dice a ellas: volveos cada una a su casa. Váyase cada una a la casa de su madre. Porque Jehová haga con ustedes misericordia, como Él ha hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso, cada una en casa de su marido. Luego las besó, y dice que alzaron su voz y lloraron. O sea, Noemí las despidió a ellas que se fueran. Y vemos claramente que la Biblia nos dice de que Orfa obedeció a Noemí y se fue. Pero Ruth no quiso irse. Ruth vemos de que tomó una actitud diferente. Ruth le dijo a Noemí, claramente le dice: no me ruegues que te deje, que me aparte de ti, porque a donde quiere que fueres, iré yo, y donde quiere que vivieres, viviré. Amén. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Amén. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me hallara, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Entonces vemos claramente el ejemplo que da esta mujer, Noemí. Una mujer, el ejemplo que le da a estas jóvenes. Quizás Ruth veía en ella el comportamiento. Quizás Ruth la veía a ella cuando doblaba sus rodillas y le oraba al Dios del cielo. Y con ver todas estas actitudes, inmediatamente llegó Ruth a decir: tu pueblo será mi pueblo. Yo estoy dispuesta a cambiar mi pueblo por el pueblo tuyo. Yo estoy dispuesta a cambiar mi Dios por el Dios tuyo. Y eso no fue una casualidad, no, de ninguna manera, sino que Ruth tuvo que ver en Noemí lo que Dios estaba haciendo en la vida de esta mujer. Nosotros, hermanos, en este tiempo, en el tiempo en el cual estamos, por la gracia y misericordia de Dios, estamos en la casa del pan. Dios nos tiene aquí en su iglesia.
Y su iglesia no es cualquier cosa, es columna y baluarte de la verdad. Este es el pueblo que conoce a su Dios. Este es el pueblo que se esfuerza. Este es el pueblo que sabe que adora a un Dios vivo, no a un Dios pintado en la pared de ninguna manera, o una filosofía de ninguna manera. Nosotros adoramos al único Dios verdadero, al Dios que hizo el cielo, al Dios que hizo la tierra, y por su gracia, por su misericordia, estamos aquí en esta tarde, reunidos en su nombre, atributándole gloria, honra y alabanza. Dios está con nosotros. Nos hemos convertido a Él. Dios ha transformado nuestra mente. Dios ha cambiado nuestro corazón. Nosotros no somos lo que éramos de ninguna manera. Lo que éramos quedó en el pasado. Eso quedó allá atrás. Ahora nosotros somos diferentes. Ahora tenemos una identidad. Ahora pertenecemos a un pueblo santo. Tenemos a un Dios santo. Ahora tenemos a un Dios vivo. Ahora tenemos a un Dios eterno que está con nosotros. ¿Por qué? Porque nos hemos convertido a Él. Nos ha transformado. Pero todavía estamos en el mundo. Caminamos, andamos en el mundo. Pero no somos del mundo. Somos diferentes. Nosotros somos un pueblo diferente, hermanos. Usted y yo somos diferentes. Hoy le decía a unas visitas, el evangelio es fácil. El evangelio consiste en dos cosas, que si nosotros las ponemos por obra, las practicamos y las tenemos en nuestra mente, en nuestro corazón, lo guardamos, nosotros perseveraremos hasta el final. Y yo le decía, porque ella me decía, hermano, lo que pasa es que yo veo esto tan difícil. Y no, usted nos viene acompañando desde hace tiempo al culto. Nosotros vemos que usted viene al culto y que Dios la toca y como que usted quiere, pero como que no se despoja. Y le dije, mire, el evangelio consiste en amar a Dios sobre todas las cosas. El día que usted aprenda, el día que usted se enamore de Dios, el día que usted le entregue su vida por completo a Dios, el día que usted abra el corazón a Dios y le diga a Dios, Señor, venga a mi vida y derrama en mi vida tu amor para yo amarte a ti sobre todas las cosas y no tener la mente colocada en las cosas materiales, sino únicamente en las cosas tuyas, porque tú tienes cuidado de las cosas mías. Si yo tengo cuidado de las cosas tuyas, ese día comenzaré a caminar, comenzaré a subir, comenzaré a gozarme, comenzaré a tener tantas cosas. ¿Sabe por qué? Porque amo a Dios, porque lo amo y estoy dispuesto porque lo hago. Aunque venga el problema, aunque venga la dificultad, Dios es más grande que el problema. Dios es más grande que la dificultad. Y por amor a Dios soy capaz de enfrentar el problema. Por amor a Dios soy capaz de enfrentar la enfermedad. Por amor a Dios soy capaz de enfrentar el obstáculo. ¿Por qué? Porque yo amo a Dios. Pero si no lo amo, me vuelvo atrás. Y la obediencia. Amén, amén. Si yo obedezco a Dios, si obedezco su palabra, lo que Dios me dice en su palabra, si Dios me reprende porque estoy haciendo lo malo, es porque me ama, porque quiere de que yo no me salga del camino de ninguna manera. Él quiere que yo camine con
cómo debo caminar. Por eso vemos el caso de esta familia. Vemos el caso de Elimelech, con unas promesas tan grandes de parte de Dios para él y para su familia, el cual su nombre significa: mi Dios es rey. Tener a Dios como rey. Y vemos claramente de que Elimelech estaba bien desubicado. Estaba bien desubicado Elimelech. Dios había declarado bendición para ellos, prosperidad para ellos. Dios les había dicho a ellos: quédense allí, en ese lugar, porque esta es la casa del Padre. Por eso en esta tarde, hermano, usted no necesita irse para el mundo, no, que va a buscar el mundo. Usted no necesita irse para allá, aunque usted escuche de que allá hay abundancia de paz. Deje el mundo quieto, de que aquí está el Dios que todo lo puede, el Dios que envía la provisión del cielo para su pueblo. ¡Aleluya! Y eso lo hace Dios. Aquí está la bendición con nosotros. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Y hermanos, nosotros lo que tenemos que hacer es servirle al Señor. Amén. Eso es lo que tenemos que hacer. Amén. Servirle a Él de todo corazón. Mire, hermanos, una bendición tan grande que Dios nos haya salvado. Pero aparte de que Dios nos ha salvado, Dios ha querido de que nosotros le sirvamos. De una o de otra manera Dios nos coloca a servirle. Y Dios nos tiene en su iglesia para que nosotros pongamos su palabra por obra. Hay una gran necesidad. Hay una gran necesidad en este hermoso país de Venezuela. Estos cultos misioneros no son por casualidad, no. Dios ha venido, hermano, moviendo. Dios ha venido colocando el sentir. Dios ha venido dando el despertar de que es necesario que nosotros hagamos lo que Él nos ha mandado a hacer, porque de gracia recibimos. Nosotros debemos dar de gracias. No nos podemos quedar callados con lo que Dios nos ha dado. Por eso la Biblia nos habla claramente de que en la casa de un general había una muchacha. Y esa muchacha que estaba allí sabía muy bien lo que acontecía en su pueblo. Amén. Ella sabía de que en medio de su pueblo había un Dios poderoso. Amén, amén. Pero había una necesidad en ese hogar de este general. Este hombre, aunque era un hombre dadivoso, aunque era un hombre de buen comportamiento, tenía un problema y tenía una enfermedad, y era una enfermedad incurable. Era una enfermedad penosa, porque esa enfermedad hacía que él produciera mal olor. Quizás la gente cuando le veía a este general tenía que apartarse por el mal olor que él producía por causa de la enfermedad. Pero esta muchacha estaba allí en ese hogar y viendo la necesidad, hermano, y triste por nosotros, que nosotros, Dios nos permita estar en un lugar rodeado de mucha gente con necesidades, y que nosotros no seamos capaces de abrir nuestra boca y de decir: mire, allá en la iglesia nosotros adoramos a un Dios vivo, a un Dios poderoso, a un Dios que tiene misericordia, a un Dios que salva, a un Dios que perdona. Y vemos claramente que esta muchacha le dijo a su patrona: mire, ¿sabe qué? Allá en Israel, allá en mi pueblo,
allá donde yo soy, sabe que allá hay un profeta. Y no cualquier profeta, un profeta de Dios. Y yo estoy segura que si mi Señor va delante allá a mi pueblo, va delante del profeta, yo estoy segura de que Él va a orar a favor de Él y va a quedar sano de la enfermedad. Amén, amén. Esta muchacha no se quedó callada, no. Inmediatamente cuando el general llega, le dan la noticia. ¿Y qué hace él, hermano? Mire, la gente anda desesperada, la gente anda de un lugar para el otro. Uno lo ve en el metro, lo ve en las camionetas, uno ve que la gente anda desesperada, buscando una solución, buscando una respuesta. A veces uno está hablando del evangelio y la gente sale inmediatamente. Ustedes son cristianos, ¿verdad? Quisiera de que nos hablara de la palabra. Así nos ha pasado. Gloria a Dios. Por eso no hay que quedarse callado. Amén. Y vemos claramente que este general se desesperó y fue donde su rey a decirle lo acontecido, y le dieron cartas, y fue allá donde el profeta, y sabemos lo acontecido, como el profeta le envía a que se zambulla 7 veces allí en el río. Y vemos claramente la obra que el Señor hizo. Amén, amén. ¿Pero por qué? Porque habló. Amén. Felipe fue movido por el Espíritu de Dios. Amén. El Espíritu de Dios movió a Felipe. Felipe se encontraba en cierto sector, pero había una necesidad. Un hombre iba leyendo las Escrituras. Quería saber lo que decían las Escrituras. Pero para que el Señor inquietara a Felipe, en él tenía que haber una búsqueda. Amén, amén. Porque en Dios las casualidades no existen. Cuando la iglesia comienza a buscar de Dios, a buscar el rostro de Dios, Dios comienza a moverse. Amén. En él tuvo que haber una búsqueda para que el Señor le tocara y le dijera a Felipe claramente: muévete de aquí a este lugar y vete para cierto camino, porque allí viene un hombre que está necesitando de conocer lo que dice mi palabra. Amén. Y por eso es que Felipe lanzó la pregunta: mira, tú estás entendiendo lo que lees. Pero él inmediatamente dijo: ¿cómo podré yo entender si no hay quien me explique? Y así hay mucha gente. Hay mucha gente que lee la Biblia, pero no la entiende. Y hay gente que está esperando que usted y yo vayamos y le expliquemos la Biblia. Amén, amén. Que saquemos el tiempo para explicarle. Quizás le dicen a usted: hermano, ¿cuándo va a venir a mi casa? Hermano, ¿cuándo me va a hablar de la palabra? Y quizás de pronto no cumplimos y le quedamos mal a la gente. Pero hay una sed, porque hay una necesidad. ¿Qué tal que Felipe se hubiera quedado quieto y no hubiera obedecido al Señor? Quizás el Señor hubiera mandado a otro entonces. Pero vemos que Felipe obedeció y se le acercó. Aquel hombre mandó a parar el carruaje. Inmediatamente le explicó y dijo a aquel hombre: mira de quién está hablando el profeta, de él o hay otro más. Y comenzó Felipe a explicarle las Escrituras, lo acontecido con el Señor Jesucristo. Y aquel hombre inmediatamente dijo: ¿y qué impide que yo me bautice? Aquí hay agua, yo quiero la salvación para mi alma. Inmediatamente fue bautizado. Aquel hombre se fue contento, se fue gozoso hacia el lugar de Etiopía. Pero ¿sabe qué ha sucedido? Miren, hermanos, eso fue aproximadamente en el año 33 después de Cristo, que los apóstoles comenzaron a anunciar el evangelio. Y en este tiempo en el que estamos, hermanos, allí de donde era este etíope, de Etiopía,
Allí está la congregación más grande del nombre de Jesús. Una congregación donde se reúnen todos y hay muchísimas personas. ¿Y por causa de qué? Del testimonio del etíope. Hermano, a veces nosotros pensamos de que somos únicamente nosotros. Amén, amén. A veces nosotros pensamos eso. Amén. Pero no, hermanos. La palabra de Dios se ha venido cumpliendo a través de los tiempos. Y vemos claramente que el Señor lo dice. Y se ha predicado este evangelio para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. El evangelio hay que seguir anunciándolo. Por eso en esta tarde, hermano, que ellos se conviertan a ti. Amén. Que tu familia se convierta a ti. A lo que tú crees, a tu creencia, a tu fe, a tu Dios, que ellos se conviertan a ti, pero tú no te conviertas a ellos, por mucho que ellos te presionen, no lo hagas, porque ya el Señor ha revelado su nombre en ti, ya el Señor te ha llamado a la salvación, ya tú estás seguro con lo que tú tienes, no necesitas volverte atrás, no de ninguna manera. Por eso en esta tarde, hermanos,